Ya tenemos aquí, como pueden ver ustedes, a Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Te tengo que decir, Ricardo, que tu speech, casi una conferencia que ofreciste de manera improvisada, totalmente improvisada, la semana pasada aquí, Lo de Polonia. un martes a esta hora, fue un éxito total y en YouTube se está viendo mucho. No sabía yo, y entiendo que los espectadores tampoco, de tus conocimientos y de tu poloniafilia, de lo que te gusta Polonia y de lo que sabes sobre Yo siempre Polonia. debería decirte eslavofilia. Me gustan mucho los países eslavos. Eslavofilia. No solo Polonia. Sí, Bueno, me gusta mucho Polonia, pero Hungría los Balcanes. Los húngaros no son en rigor eslavos, pero son magiares, pero están rodeados de pueblos eslavos y luego soy un enamorado de los Balcanes. Yo tengo que decirles una cosa, y es que yo no conozco, desde luego, no sé si ustedes conocerán a algún español que tenga conocimientos de serbo-croata. Aquí tienen a uno. Tanto es su afición por los países eslavos y por toda esa zona. Me gusta mucho. A Ricardo Ruiz de la Serna, que habla. ¿Podrías entenderte con un interlocutor? Es decir, ¿hasta qué punto llega tu nivel de Sí, serbo-croata? bueno, de hecho, a ver, tampoco es que me falte en esto experiencia. O sea, sí, claro, he viajado y me he tenido que entender. Me gustaría hablarlo mucho mejor de lo que lo hablo, Te has por tenido que supuesto. entender, bueno, sí, pero Pero vamos. sí, o sea, como para mantener una conversación más o menos básica y orientarme y no perderme y no pasar hambre y que no me falte un alojamiento. Y estas cosas, sí. Al margen, yo es un viaje, por cierto, que tengo pendiente desde hace tiempo, toda esa zona del Adriático. Sí. Además, yo, en tanto que publicista, me llamó mucho la atención el eslogan que utilizaba y que sigue utilizando el turismo de Croacia para promocionar su costa, y es el Mediterráneo tal como era. Tal como Exactamente. Tú has estado allí mucho. Sí, Es a el ver, la costa mediterránea en general, desde Eslovenia, Croacia, hasta Grecia, es una belleza extraordinaria. Montenegro tiene parajes bellísimos. En general, la antigua Yugoslavia y los países que surgieron de la destrucción de Yugoslavia tienen unos paisajes extraordinarios. Pero además de la costa, el interior de la península balcánica es bellísimo. Bosnia es espectacular. Serbia tiene lugares extraordinarios de ríos, montaña, parques naturales, Montenegro. Y luego hay que recordar que la península balcánica comprende en su interior muchos ecosistemas y muchas formas culturales distintas. Hubo una parte de la península balcánica en la que la presencia del Imperio Otomano fue muy profunda. Hubo otra zona que quedó en la frontera con el Imperio. Entonces, hay una gran diversidad de arquitecturas, de gastronomías, de músicas. en muy poco espacio, en muy pocos kilómetros, ¿no? La península balcánica es relativamente fácil de recorrer. Tiene, por supuesto, el interés del viajero que marcar un poco la agenda. Es diferente cuando uno va por el turismo gastronómico, que si uno ya tiene cierto interés además por los aspectos culturales, museísticos. La parte del interior de la península Macedonia, por ejemplo, es de una belleza. La arquitectura religiosa ortodoxa, no solo en Macedonia, también en Serbia, en Montenegro, es espectacular. El monasterio, por poner algunos ejemplos, el monasterio de Ostro, que es un monasterio que está excavado en una montaña, excavado en la roca. Con lo cual, cuando uno visita, uno va entrando en el interior de la montaña, de una originalidad y diría incluso de una altura espiritual, el ambiente que allí se respira. La arquitectura islámica balcánica en Bosnia, por ejemplo, puede verse mucho. Es una arquitectura de inspiración otomana, pero con algunos rasgos característicos balcánicos muy diferente de la arquitectura que podemos estar acostumbrados a ver en Marruecos, en el Magreb, o en el Oriente Medio, en Arabia Saudí, o en el Líbano, o en Siria. Entonces, los Balcanes son muy diversos y tienen una gran afinidad con España. Eso te iba a preguntar. Forma de ver la vida, forma de ver el mundo, una historia también muy de tierra de frontera. Decía un gran diplomático y un gran santo serbio, San Sava. Él decía, muchos se preguntan, en una carta famosa, él dice, muchos se preguntan, ¿cuál es nuestro destino? Estoy citando de memoria, no literalmente. Muchos se preguntan cuál es nuestro destino. Muchos piensan que somos Oriente y otros piensan que somos Occidente.
Pero sin embargo yo os digo que nuestro destino es ser Oriente en Occidente, Occidente en Oriente, y no tener sobre la tierra ningún Señor y solo a Dios en el cielo. Y los Balcanes comparten con España esta vocación de tierra de frontera, del lugar donde se encuentran culturas, donde se encuentran lenguas, la influencia, por ejemplo, de Hungría en parte del territorio de la actual Serbia, en la Voivodina, es muy importante. La Hungría fue importantísima, a pesar de que no es un pueblo eslavo, es un pueblo magiar, pero es el pueblo magiar, pero la importancia de Hungría en toda la historia de Europa a menudo se pasa Se por alto. minusvalora, ¿eh? Más que minusvalorarse, no está dentro de lo que habitualmente se estudia. Uno no recuerda, por ejemplo, la importancia que tuvo cuando Belgrado logró resistir la acometida de los otomanos. El primer asedio a Belgrado fracasa. Después los otomanos finalmente conquistan hasta Hungría. Pero la primera acometida de los otomanos contra Belgrado fracasa. Y es importante esta historia porque el gran defensor de Belgrado, János Hunyadi, fue uno de los personajes más importantes de la historia de Europa en aquel momento. Hubo también un capellán muy importante que arengó a los defensores de la ciudad. Entonces, ahí está esta especie de historia de frontera que a los españoles nos resulta muy familiar, por la frontera con el Islam, por la frontera con África, por la tierra que tiene una proyección en tres direcciones, Europa, América y África. También los Balcanes tienen esa proyección hacia Europa por una parte, hacia el Oriente por otra, hacia el inmenso espacio eslavo que llega hasta el Asia Central por otra. Con respecto a la prosperidad material, te estoy hablando ya casi desde un punto de vista del viajero o del turista, la prosperidad material de los países de los Balcanes, ¿cómo están en estos momentos? A ver, la imagen que muchas personas tienen de los Balcanes es una imagen algo anticuada. Las grandes ciudades balcánicas, las capitales de provincia, son ciudades con todos los servicios y en las que un viajero puede encontrar, un turista puede encontrar todo lo que necesita. Los Balcanes en este sentido son un destino turístico muy importante, y no solamente Croacia, que puede ser un destino conocido por el turismo de costa, de playa, sino Serbia, es un país muy importante desde el punto de vista turístico. Lo que ocurre es que, además de los aspectos materiales, hay unos aspectos humanos que la persona que viaja por los Balcanes no debe soslayar. Son sociedades donde la historia ha marcado mucho lo que es la memoria de las familias. Yo suelo contar a la gente diciendo, hay que recordar más a menudo lo que fue, por ejemplo, la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes. Hay que recordar, Yugoslavia ha perdido el 10% de su población. El 10% de su población. Es muy rara la familia en los países de la antigua Yugoslavia, es muy rara la familia que no tiene un caído en la guerra. Muy rara. Hay que recordar, es una historia que merece la pena contarla, hay que recordar el esfuerzo de los pueblos balcánicos para combatir contra los nazis, el desgarro que supuso en algunas de las sociedades balcánicas la historia de los años 30, 40. También hubo algunos croatas afines. Por esto digo que hubo una dimensión que supuso incluso conflictos civiles. Hay que recordar las guerras terribles de la destrucción de Yugoslavia en los años 90. Entonces, son sociedades donde la memoria hace que muchos valores y muchas cosas que a veces se olvidan estén muy presentes. La importancia de la familia, por ejemplo, es muy importante. Se tiene muy en cuenta la categoría de la amistad. O sea, hay amistades que se forjaron en tiempos muy duros y eso se ve. La hospitalidad. Yo suelo contar que he conocido, creo que puedo decir que he viajado, he conocido pocos pueblos de la hospitalidad que tienen los pueblos balcánicos, y me atrevería a decirte, más que ellos ninguno, como ellos hay, pero más que ellos me atrevería a decirte que no hay, ¿no? Hay una dimensión cultural, de religión, de música, de arte, de pintura. Las pinturas al fresco, por ejemplo, de algunas de las iglesias del sur de Serbia, de la provincia serbia de Kosovo, que en realidad no se llama Kosovo, se llama Kosovo Metohija, porque tiene dos partes, ¿no? Kosovo y Metohija. Y la provincia se llama Kosovo Metohija. La belleza de las iglesias, hay que verla. Algunas son, por supuesto, patrimonio de la humanidad. El ritmo de la vida balcánica, el ritmo de una ciudad como Sarajevo, como una ciudad como Belgrado. Una de las cosas, por ejemplo, más sorprendentes de Belgrado, en Belgrado hay librerías que abren hasta las 10, las 11 de la noche.
en esto, en general, hay un modo de vida similar al español. El gusto por la terraza, el gusto por el paseo. Muchas de las ciudades, Zagreb, por ejemplo, Ljubljana, conservan la arquitectura propia de Europa Central, del Imperio. Los edificios con fachadas con modillones, el gusto por los parques. Uno de los parques más bellos, los que yo haya visitado, desde luego, me atrevería a decirte más bellos de Europa, es el parque de Kalemegdan, que era una antigua fortaleza turca en la confluencia de los ríos Sava y Danubio. Entonces, en la confluencia de los dos, los turcos erigieron una fortaleza y hoy es un parque que tiene monumentos de un gran valor histórico. Por ejemplo, el monumento a Francia, uno de mis monumentos favoritos. Cuando durante la Primera Guerra Mundial los franceses y los serbios combatieron codo a codo contra las fuerzas imperiales, contra el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y entonces levantaron un monumento en el parque de Kalemegdan donde dice: a Francia a la que amamos como ella nos amó a nosotros, por el sacrificio de los soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial. Hay toda una tradición de música popular, de bandas de metales gitanos. Uno de los grandes festivales de música de metales se hace en un pueblo del centro de Serbia, en el centro, que se llama Guča. Y vienen bandas de metales, trompetas, tubas, clarinetes, saxofones, todos metales y algo de percusión, vienen de toda Europa. Muchas de ellas bandas que... ¿Sabes de dónde viene la tradición de las bandas de metales balcánicas? Del ejército otomano. En el ejército otomano era muy habitual que las tropas se comunicasen mediante trompetas y clarines, y de ahí surgió la tradición de las músicas de bandas. Por eso hay tantos músicos de metales, de viento, geniales en los Balcanes. El llamado rey gitano de Serbia, nada menos que Shaban Bajramović, uno de los grandes músicos de Serbia, querido, muy popular. Al igual que en España, el pueblo gitano arraigó profundamente en los Balcanes, contribuyó al desarrollo de la riqueza cultural de los pueblos balcánicos de una forma innegable y valiosísima. Muchas de las canciones, muchas de las tradiciones que hay son tradiciones de origen gitano, que se mantienen vivas hasta hoy. Me ha llamado la atención, Ricardo, esto que dices sobre la música y la reunión de las gentes en las calles tocando diferentes instrumentos, que llaman mucho la atención a todos los viajeros que pasan por allí. Música popular. Y en ese sentido, pensando en un grupo reunido de balcánicos tocando al mismo compás con diferentes instrumentos, he tenido una imagen, te podría hacer un símil con lo que ocurre, o lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, con el talento grupal de los balcánicos en equipos deportivos. Sí. Bueno, es que el deporte en todos los Balcanes, extraordinario. En la antigua Yugoslavia, el deporte era muy importante como un elemento de cohesión social. Había una y parte, política también. Por supuesto, por esto digo, había una parte de la cultura política que estaba enraizada en el deporte. El Partizan toma su nombre porque era el equipo de los partisanos, el equipo inspirado en los partisanos de Tito, que no hay que olvidarlo, fueron uno de los movimientos de resistencia más importantes de toda Europa. La resistencia yugoslava en general, en particular los partisanos. Pero junto con esto, el deporte formaba parte de la educación. Muchos jóvenes se conocían y hacían amigos, se formaban parejas en los clubes deportivos, en Partizan, en Estrella Roja, en el Zibona de Zagreb. Entonces, junto con esta dimensión, había otra de movilización en las sociedades, tanto en los Balcanes como en Europa Oriental. Los equipos deportivos eran parte del encuadramiento y de la movilización de la juventud en el periodo. Y se conserva. Es muy habitual los equipos locales, las ligas locales, no solo de fútbol o de baloncesto, de natación, de artes marciales. En waterpolo son buenísimos. Waterpolo, por supuesto. Y luego son personas muy queridas. Podríamos mencionar el caso de Novak Djokovic, conocido por todos, o del célebre Nadal Djokovic, pero hay más. Hay un documental precioso sobre la amistad entre Dražen Petrovic, famoso jugador croata de la Zibona de Zagreb, y un jugador serbio cuyo nombre tengo en la punta de la lengua y ahora mismo no me viene, pero ya me va a venir. ¿De qué equipo? Los dos jugaban en la selección yugoslava. ¿Toni Kukoc? No. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Rafa, ya me va a venir. Mientras seguimos hablando de esto, me va a venir.
me va a venir el nombre. Pero incluso en el fútbol, en el baloncesto, el talento, además en un espacio geográfico muy limitado, el talento que exporta esta gente es extraordinario, es Y el desproporcionado. talento para el cine y el talento para la literatura. Hay que leer a Ivo Andrić, hay que leer a Ali Mesa Selimovic, Miroslav Krleja, grandes escritores. La literatura yugoslava tuvo un único premio Nobel, que era Ivo Andrić, el autor del Puente sobre el río Drina, el Puente sobre el Drina, perdón, Puente sobre el Drina o las Crónicas de Travnik, grandes obras de narrativa. Cantos a la convivencia durante siglos de culturas en los Balcanes, la música, la tradición de la música sevdá, una música melancólica, a veces recuerda un poco al flamenco, que habla de la madre, de la soledad, del amor. Es como si los pueblos de la Europa mediterránea compartiesen esa sensibilidad hacia, al mismo tiempo, la tristeza de la vida y el amor a la vida. Como si los compartieran, como si con todo lo que la vida tiene, mereciese la pena vivirla y fuera una celebración de la vida. Y esto se ve en la música, se ve en el cine. En el cine es conocido el famoso director Kusturica, pero hay más. Hay grandes directores de cine de ficción y de cine documental, músicos maravillosos, populares. Y cuando uno pasea por el centro de cualquiera de las capitales balcánicas, os recuerdo en el centro, en Nez Mihailova, una de las calles centrales de Belgrado, es muy frecuente ver a grupos musicales que tocan narodna música, música popular. Háblame, Ricardo, del paisaje étnico de los Balcanes. Es como un mosaico. Exactamente. Es como un mosaico. De lo complejo que... Cuando uno entra, imaginemos que entras en la península balcánica siguiendo el viejo camino, entras por tren, haces Budapest, Belgrado. Vas a atravesar primero Vojvodina, donde hay húngaros, mejor dicho, serbios, pero de cultura húngara, donde hay serbios. A medida que vas yendo hacia el sur, vas entrando en el corazón de Serbia. Por doquier vas a tener gitanos integrados en la sociedad, que forman parte, digamos, de la historia del territorio. Según vayas hacia Bosnia, empezarás a tener bosnios musulmanes, serbios de Bosnia, croatas de Bosnia. Si después vuelves hacia el norte y vuelves a entrar por Croacia, vas a tener serbios de Croacia, croatas de Croacia, que en realidad hablan una misma lengua, inteligible entre sí. Ya digo que a mí me gustaría hablarla muchísimo mejor, pero bueno, hablo un poquito lo suficiente como para no estar demasiado perdido. Y una de las cosas interesantes es cómo llamar a la lengua. ¿Cómo llamar a la lengua? Cuando yo la estudié se llamaba serbo-croata. Y así es como yo lo digo, cuando me preguntan, srpsko-hrvatski, serbo-croata. Pero con la eclosión de las repúblicas, cada una trató de darle a la lengua el nombre propio de la república. Entonces, pues surgió bosanski, hrvatski, srpski, makedonski, macedonio. ¿Cómo llamarlo? Cuando en realidad la lengua es la misma. Entonces se buscó... ¿Es exactamente la misma? Hay variables dialectales, pero es mutuamente inteligible. Hay algunas palabras que se diferencian, ¿no? Pues para denominar el pan, unos lo llaman klug y otros lo llaman chlieb. Chleb o chlieb, porque también en esto hay diferencias. Pero fundamentalmente, pues unos dicen mleko y otros dicen mlieko, pero para la leche. Pero fundamentalmente, la lengua es la misma y es perfectamente inteligible. Quiero decir que el croata puede leer sin ningún problema un libro editado en Serbia, el serbio puede leer sin problema un libro editado en Bosnia, el bosnio puede leer un libro editado por doquier. No, esto no es un problema. La cuestión es cómo llamar a la lengua. Entonces, hay dos expresiones preciosas que a mí me gustan muchísimo. Una es domački, la lengua de casa. La lengua que hablamos en casa es la que hablamos todos. ¿Cómo es? Domački, la lengua de casa. Y el otro es todavía más bonita, es naški, nuestra lengua. Renunciamos a darle el nombre de una nación determinada. Naški, nuestra lengua. Hay una noción cultural importante, que es la de nuestro espacio. El espacio donde nos manejamos en esta lengua. Y yo te confieso, Rafa, que yo me enamoré de la lengua. Ya digo que yo hablo poquito, me gustaría hablar muchísimo más, pero yo me enamoré de la lengua. ¿Cuál es, de qué raíz lengua indoeuropea? Es una lengua eslava, el serbocroata es una lengua eslava, tiene muchos préstamos del turco.
por ejemplo, en muchos términos, muchas palabras de la vida cotidiana, qué sé yo, las zapatillas, por ejemplo, las zapatillas que usan para estar en casa se dice chipela, pero luego tienen palabras profundamente eslavas. Poslastičarnica, pastelería, poslastičarnica. Tienen muchas palabras, pasa como en español. Tenemos muchas palabras para designar los bares, los locales. Tenemos taberna, bar, tasca, casa de comidas, mesón. Esto también existe en serbo-croata. Y no es lo mismo una cáfana que una gostionitsa, por ejemplo. Existe el café, la tradición centroeuropea del café llega hasta muy al sur de la península balcánica, y donde no llega el café centroeuropeo, llega la tradición del café turco. Y si uno viaja por Bosnia, es muy habitual ver el kafehase, el cacito en el que se prepara el café turco. Esta es la última pregunta que te quería hacer precisamente sobre esa conferencia que nos está regalando sobre los Balcanes, la gastronomía, que es algo que a mí siempre que viajo es una de mis prioridades. Extraordinaria, maravillosa, maravillosa. Tienes desde platos que te los ponen, casi como en España te ponen una tapa, ¿eh? Se pone una ensalada típica de pepino, cebolla, tomate, que cambia de nombre, pero se le llama srpska salata, ensalada serbia. Esta te la ponen como con las aceitunas, ¿no? La ponen casi de oficio. Hay platos de inspiración otomana que mantienen, viva el kebab, por ejemplo, llamado cevapcici. Hay un lugar en Bosnia, en la zona, en República Srpska, en una ciudad preciosa, Banja Luka, donde, por cierto, el rey Alfonso XIII tiene una placa en su memoria porque el rey intervino para salvar la vida de serbios de Bosnia que iban a ser ajusticiados después del magnicidio de Sarajevo. Entonces existe una memoria del rey Alfonso XIII, ¿no? Bueno, en Banja Luka existe un lugar que es famosísimo por su kebab, que se llama Muyo. Hay gente que viaja de todas partes, pero luego, por ejemplo, hay una tradición de sopas magníficas, sopas de pescado de río deliciosas. Hay un lugar que se llama Abram, cerca ya de la frontera con Hungría, cerca de un pueblo que se llama Subotica, que está casi en la frontera. O sea, está Subotica en el lado serbio de la frontera y Szeged en el lado húngaro, una ciudad preciosa, Szeged. Entonces, allí cerca hay un restaurante que se llama Abram, donde sirven una sopa de pescado, que ¿cómo será la sopa, Rafa? Que te ponen una especie de delantal por las piezas formidables de pescado que lleva, y no te hace falta tomar ni un segundo plato, y si me apuras casi no puedes ya ni con el postre, ¿no? Luego hay una tradición de carnes importantísima. Buena carne. Muy buenas carnes. Cordero, como en Bosnia, por ejemplo, como toda sociedad islámica, la carne noble por excelencia es por una parte el vacuno, pero además el cordero. Hay platos de cordero magníficos. En Serbia hay muchos platos y muchos embutidos con el cerdo, por supuesto, se toma cerdo. En Croacia hay una influencia centroeuropea, por ejemplo, en la pastelería. Se nota la tradición húngara. No tienen una tarta Esterházy, pero tienen una tradición de tartas maravillosa. Luego hay algunos postres pues, que son muy peculiares. Por ejemplo, el famoso postre turco, el baklava, en los Balcanes se toma, pero con menos miel de como se toma en el Oriente Medio. Este postre, para que nuestros espectadores sepan, es hojaldre con pistachos. Es hojaldre relleno con pistachos, nueces, miel. Es muy trabajoso de preparar, pero delicioso. Y luego, por todas partes, café turco, turska kafa. Por todas partes. Y luego hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay muchos lugares de comida popular. Puedes comer casi en cualquier sitio, kebab, ensaladas, platos así, rápidos, sabrosos. El servicio suele ser muy bueno. Hay una tradición de pan maravillosa. Un gran escritor croata. ¿De pan? De pan. Hay un gran escritor croata, Predrag Matvejević, que tiene un libro traducido al español en editorial Acantilado, que se titula Nuestro pan de cada día. Y es un libro sobre el pan en la cultura balcánica. Un libro sobre el pan. Sobre el pan. Porque claro, es muy importante, muy importante. Las personas de mucha edad recordarán que en España, cuando el pan caía al suelo, se lo recogía y se lo besaba. Esto en los Balcanes se sigue haciendo. Esto yo lo he visto. No es extraño verlo. Se ve más en el interior que en las ciudades. Las ciudades son ciudades como cualquier otra ciudad europea, hiperconectadas, donde la tecnología está a la última. Pero cuando uno viaja por el interior, uno puede ver todavía estas cosas.
El monasterio, el pope, el imán es una institución en su pueblo. Hay que ver las mezquitas del interior de los Balcanes, las mezquitas del tiempo otomano. Hay toda una parte de Europa. Si uno toma el mapa de Europa, tendemos a pensar que Europa central es Alemania. Pero según cómo veamos Europa, lo que queda en el centro son los Balcanes. Y por los Balcanes han pasado todos. Decía Eugenio Montes que hay pueblos que han nacido para pasar por esos mundos de Dios. Y hay pueblos que han nacido para que esos mundos de Dios pasen por ellos. Por eso Bélgica es un camino y Portugal es un caminante. Pues por los Balcanes han pasado todos. Por los Balcanes ha pasado Atila con sus hunos. Han pasado los persas y llegamos hasta Grecia. Han pasado los pueblos eslavos todos. Los magiares, parte de los cuales se quedaron, vinieron con Atila. De hecho, Atila es un nombre frecuente en Hungría. Por ahí han llegado, si me apuras, hasta los aragoneses. La famosa expedición de los almogávares a Albania, de la que Guillermo Rocafort, habitual de este programa, podría hablar tantísimo. Una historia increíble. Yo me imagino lo que vieron ser las tropas de aquellos almogávares que llegaban a Albania, donde ni siquiera hablaban una lengua eslava, hablaban una lengua que desciende del antiguo ilírico, cuyos primeros documentos escritos son del siglo XVII, y debían de sentirse en otro planeta, en otro mundo. Hubo un tiempo en el que el gran rey, si no me falla la memoria, Stepan Nemanja, de Serbia, le enseñó al emperador Federico Barbarroja a comer con tenedor. El emperador comía con el cuchillo. Y el rey de Serbia, en aquella época un rey muy importante, utilizaba un pequeño tenedor de 2 puntas. Y así fue como aprendió a manejar la cubertería. Hay toda una historia en los Balcanes para contar de Europa. ¿Y qué me dices de la corbata? ¿De la corbata? ¿De cuál? ¿De la mía? No, del origen también No, croata. sí, del francés cravat. A ver, lo que pasa Dicen es que nace de los allí, croatas, ¿no? claro. Cuando la Revolución Francesa estalla, entran tropas para combatir. Y vienen de muchos lugares de Europa. Uno de los que vienen... Para enfrentarse a la revolución. Hubo para enfrentarse a la revolución y hubo algunos que llegaron para defender a la revolución. Entonces, los croatas llegaron con un pañuelo. Lo que pasa es que no era como el nudo, no me lo voy a hacer aquí porque llevo el micrófono, pero era más parecido a un nudo que sobresaliera, como cuando te anudas un pañuelo, más que una corbata propiamente dicha. ¿Pero sabrías hacerlo? Sí, claro. No, pero Miguel, me hace falta un pañuelo. no una corbata. No. Ah. La corbata quedó como la prenda que remedaba ese pañuelo, Miguel. ese pañuelo con el que los croatas se protegían la garganta. Y de ahí venía del croata, Hrvatska, que es Croacia, vino Hravat. Y de Hravat vino Hravat, que es corbata. Pero en realidad no era una corbata, era un pañuelo. Era un pañuelo como si sobresaliera así, caía, Qué bonito, y caía, ¿no? para protegerse del frío. Claro, porque en Dalmacia el frío es traicionero. Es un clima que es benigno por el mar, pero cuando sopla el viento y cuando hace frío en serio. Y en el interior hace frío. Bosnia hace mucho frío. Durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que se dan en llamar las sucesivas ofensivas enemigas, que era como llamaban a las ofensivas de los nazis y sus aliados contra los partisanos, algunas de ellas fueron en el crudo invierno, con nieve. Yo recuerdo una vez me quedé rodeado por la nieve en la montaña Durmitor, en Montenegro, que tiene un nombre casi como el Señor de los Anillos, Durmitor, ¿no? Pues yo me quedé y había, no sé, 40 centímetros de nieve, había muchísimo. Hace frío, en el interior de la península balcánica hace frío. La retirada del ejército serbio durante el invierno de 1915 se dio en llamar el infierno, el Gólgota de Albania, pero el infierno no, el Gólgota de Albania. Muchos murieron a consecuencia del frío terrible que pasaron. Los que lograron sobrevivir llegaron hasta la costa, de ahí los británicos los evacuaron a la isla de Corfú. Cuando se recuperaron, volvieron a la península y combatieron hasta el final de la guerra. Y fue en Corfú donde se escribió una de las canciones más famosas que uno aprende cuando estudia serbocroata. Fue la segunda canción que yo aprendí, que se titula Tamo Daleko, allá lejos. Es una canción nostálgica de los que están en Corfú y echan de menos, en este caso, Serbia. Tamo Daleko. Tamo Daleko. Se llama la segunda que yo aprendí y es una de las primeras que se aprende.
porque es una letra fácil y te enseña los adverbios. ¿Tú cuando ya eras un enamorado de esta zona cuando estalló la guerra? Digamos que hubo dos momentos. Hubo un momento que vino por el interés por el oriente de Europa, y sí, en esto era anterior a la guerra. Lo que ocurre es que la guerra no fue lo que nos contaron. Es decir, el sufrimiento de los pueblos balcánicos, el horror de la destrucción, la dimensión de la guerra civil de Bosnia, por ejemplo, fue terrible, terrible. Vecinos contra vecinos, familias desgarradas, algo que en España es, desgraciadamente, tristemente, una historia conocida. Esto llegaba solo de forma muy fragmentada a Europa. Solo después hemos conocido la dimensión de la destrucción, la dimensión de la fractura que padecieron esas sociedades y que en cierta medida no se ha superado por completo. Entonces, digamos que durante la guerra adquirí una mirada nueva, que después, a fuerza de viajar y a fuerza de tratar, uno aprende que a veces es necesaria cierta distancia histórica para conocer y para comprender la magnitud de lo que allí sucedió. El horror de lo que fue la destrucción de Yugoslavia. ¿A dónde puede conducir? ¿A dónde puede conducir no solamente los experimentos, el nacionalismo, las ideologías radicales, las injerencias, la irresponsabilidad de los liderazgos, de los líderes políticos? ¿A dónde pueden conducir? Permíteme una digresión sobre España. Cuando se hacen comparaciones, habría que tener muchísimo cuidado con lo que se compara. Muchísimo cuidado. Durante algún tiempo, por ejemplo, se habló de la vía kosovar en Cataluña. Hay que conocer cómo está ahora el territorio de Kosovo. Hay que conocer cómo está. Hay que conocer la fractura que allí se vive, la tragedia de las familias que vivieron. Entonces, hay una parte de la frivolidad con la que se habla de los Balcanes que a mí a veces me duele. Los verbos, expresiones como la balcanización son cosas que uno debería pensar mucho antes de emplear, porque la historia de los Balcanes es una historia complejísima que no admite paralelismos fáciles, pero que sí enseña lecciones para el resto de Europa. Sí las enseña. Y están ahí para quien quiera aprenderlas, para quien sea capaz de mirar a la historia con cierta ecuanimidad y con cierta distancia, más allá de los posicionamientos políticos que en un momento determinado se pudieran plantear o se pudieran tener. Hay que tener cuidado a la hora de... Dice un gran escritor austríaco, Peter Hanke, él dice que para comprender un conflicto hay que estudiar la prehistoria del conflicto. Hay que estudiar lo que había cuando no se hablaba del conflicto. Y probablemente nunca es más cierto que cuando se habla de los Balcanes. Él tiene 2 libros, Un viaje de invierno y Un viaje de verano después del viaje de invierno, donde recorre los Balcanes y habla precisamente de este tipo de cuestiones. Hay mucho que aprender de la historia de los Balcanes y de la historia de Europa en los Balcanes, de cómo Europa traicionó a los pueblos balcánicos, de cómo los olvidó, de cómo los abandonó. Se habla mucho del papel de Alemania en aquella guerra. Se habla mucho... A ver, volvamos a la prehistoria. La prehistoria del conflicto. La prehistoria del conflicto. Durante más de 100 años, quizá 150, los Balcanes fueron uno de los espacios donde los grandes imperios o las grandes potencias europeas dirimían sus diferencias. El Imperio Otomano, en menor medida el Imperio Británico, sobre todo en el sur de la península, Grecia, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, primero Imperio Austriaco, después Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, importantísimo a la hora de entender la historia de los Balcanes. Y en medio estaban los pueblos balcánicos, que habitualmente lo que hacían era que ponían los muertos. Entonces, cuando queremos entender la intervención de los distintos países europeos, no fue una intervención que empezó en los 90, ni en los años 40, ni en los años 30. Empezó mucho antes. Y a menudo se centró en los intereses de las propias potencias, no en los intereses de los pueblos balcánicos.
no en los intereses de los serbios, de los croatas, de los eslovenos, de los montenegrinos, de los macedonios, de los bosnios, de los albaneses, de los griegos incluso. No. Cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones como la terrible crisis griega, esto se olvida. ¿Qué sucedió antes de los acontecimientos que saltan a las páginas de los periódicos o a los informativos de la televisión? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurría allí? Luego ha habido otra cosa que ha hecho mucho daño a los Balcanes, que ha sido la mirada exótica. Como en España otra vez, Por supuesto, símil. el exotismo. Entonces, parecía que como son sociedades, vamos a poner unas comillas, exóticas, no se pueden comprender, son incomprensibles. No hay nada más falso. Claro que se pueden comprender. Cuando uno comprende, cuando uno entiende, cuando uno estudia, cuando uno presta atención a las fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, a lo que moviliza, a lo que mueve los pueblos, a lo que sucede, claro que se puede entender. No hay ninguna diferencia, es parte de Europa, es como cualquier otro fenómeno histórico, no solamente se puede, se debe tratar de comprender. Primero, para aprender. Segundo, para proyectar lo aprendido hacia el futuro, para reconstruir, para sanar, para reconciliar. No hay nada que haya hecho más daño a Europa, me atrevería a decir, a la Europa del sur, porque esto, los Balcanes, incluida Grecia, pero lo podríamos aplicar a España desde luego, lo podríamos aplicar a Italia en cierta medida, esta mirada romántica que hacía de los Balcanes un territorio incomprensible, misterioso. No es cierto, no es cierto. El avispero balcánico. El avispero de los Balcanes, el laberinto balcánico, este era el título de un famoso libro de la época, ¿no? El laberinto de los Balcanes. No hay nada que haya hecho tanto daño como esta idea de que no tienen nada que ver. Claro, cuando son exóticos significa que no tienen nada que ver con nosotros, y no es cierto, es al revés. La presencia de la cultura hispánica, por ejemplo, en todos los Balcanes fue importantísima. Uno de los grandes escritores del que he hablado antes, Ivo Andrić, de la literatura yugoslava, estuvo destinado en España, conocía muy bien España. Cuando uno visita su casa museo, tiene ediciones de escritores españoles. España estaba presente, los Balcanes estaban integrados en el discurso europeo, llegaban las modas, hay arte renacentista en los Balcanes, hay arte barroco en los Balcanes, ahí está el barroco de Croacia, maravilloso, maravilloso. Ahí está la presencia de la cultura griega, a través de la fe ortodoxa, a través de la lengua griega. Esta idea de que es incomprensible. La presunta excepcionalidad tú la erradicas, ¿no? La erradico como la erradico de cualquier proceso humano. Los seres humanos tenemos mucho más en común. Las culturas son importantes y son parte de la riqueza del ser humano, sin duda. No mermo en absoluto su valor, al contrario, he estado celebrando la diversidad de los Balcanes. Lo que quiero decir es que esa diversidad es comprensible, tiene un sentido. No es misterioso esta idea de que se extendía tanto en los 90, como si los Balcanes estuviesen abocados a la violencia. No era cierto, no era cierto. La violencia se introdujo. Si se hubiera hecho una encuesta, si se hubiera hecho una encuesta en los años 80 y se hubiera preguntado si alguien pensaba que en los 90 iba a haber un ciclo de guerras civiles, de familias divididas, nadie lo hubiera creído. Nadie lo hubiera creído. Porque no fue así. No estaba previsto. No.